Entonces parece ser y coincide con el crecimiento de las culturas pre-incaicas como Ishma y Lima, que a su escala micro causaron un cuello de botella importante para la especie, inclusive mayor del que estamos causando nosotros con el crecimiento de Lima. Eso solo se puede averiguar con estudios moleculares. Entonces es un dato también muy importante para la conservación de la especie. Cautiverio que tiene que ver con veterinarios. Roberto Elías y Vanessa Sánchez de Cayetano comenzaron a desarrollar un protocolo para mantenerlos en cautiverio y para tener estrategias de conservación ex situ. Entonces comenzaron a poder generar alimento vivo. No sé si alguno ha criado alguna lagartija o algún animal en su casa que no sea gato, perro o canario. Los biólogos somos muy malos para criar algo. Seguro no tienen y no van a tener ni media hora de clase de cómo criar un animal durante toda su formación. Los veterinarios sí saben de esto, y por eso son muy buenos para complementarnos. Entonces, criar micro cucarachas, micro grillos, larvas, un stock estable para poder tener en cautiverio individuos en estado saludable. Y se logró tener el primer nacimiento en cautiverio del gecko. Fotos de la hembra preñada, el huevo, que es la colita con las bandas, el primer gecko en cautiverio, el segundo eclosionando justo el huevo, y como ven, milímetros de vida en las primeras horas. Ese es el gecko sanmarquino, el gecko de Lima, que sobrevive aún el crecimiento de San Marcos y de la urbanización o la cementización de San Marcos alrededor de la Huaca. Entonces, ahora actualmente están desarrollando como parte de la tesis de grado de Vanessa un protocolo de reproducción en cautiverio para poder emparejar, tener cópulas, fecundaciones y seguir todo el proceso. Todavía está en desarrollo eso, pero es una herramienta muy importante para la estrategia de conservación ex situ. Para medio terminar, educación ambiental, y de hecho muy poco de nosotros nos vemos involucrados en educación ambiental. No sé si alguno alguna vez ha estado en alguna motivación, estrategia, iniciativa de educación ambiental. ¿No? ¿Alguien? ¿No? De hecho, por aquí mencioné en las fotos iniciales, pero es Rosa, bióloga de Villarreal, Carolina, veterinaria, y Carla, bióloga de Cayetano. Ellas fueron las encargadas, fundadoras del proyecto, de la parte de educación ambiental del proyecto, y como ven, han sido ferias, talleres dentro del Parque de las Leyendas, y desarrollando varias estrategias lúdicas, juegos, rompecabezas, etcétera, para básicamente niños, pero no solo niños, como ven, algunos guardas, y a partir de educación ambiental también difusión de la información. Esto ya lo mencioné, pero página web, página en Facebook, infografías, alguna propaganda que necesitamos que salga de los límites de los biólogos propiamente. Y acá tuvimos una colaboración muy buena con la Facultad de Educación de Católica para generar cuentos específicamente para niños con el gecko de Lima específicamente. También videos cortitos de 2 minutos y que fueron generados como parte de una colaboración con Cayetano y San Marcos y la PUC. Entonces, como han visto, ese ha sido un recorrido rápido y estoy con el tiempo, pero yo lo que hemos querido es comentarles esto rápido con el tiempo, en muy corto tiempo, pero ponerlo como un ejemplo de una experiencia exitosa en conservación. Yo hace más de 10 años, casi 15 ya, hice mi tesis de doctorado en Brasil con el gecko, y el título era Ecología y Conservación del Gecko de Lima. Después de varios años de haber terminado el doctorado y con muchos estudios de ecología y muy interesantes desde el punto de vista de ecología, que terminé muy frustrado porque de conservación no había hecho absolutamente nada para la especie. Recién después de ser un grupo multidisciplinario, realmente se puede ver algún progreso en conservación. Si ustedes quieren hacer algo de ecología básica, pueden trabajar entre biólogos dentro de su laboratorio, yendo a campo entre biólogos, y va a ir muy bien. Van a publicar,
van a tener fondos y todo lo demás. Pero si quieren conservar una especie, eso es muy insuficiente. No alcanza. Necesitamos ser multidisciplinarios entre universidades e institutos y entre profesiones también. Como vieron, aquí estamos viendo veterinarios, moleculares, ecólogos, educadores ambientales, y la lista es bastante, arqueólogos, etc. Debería estar enfocada hacia conservación específicamente para que realmente sea conservación. A veces, y nosotros mismos hemos dicho, voy a ir a una zona y hacer una lista y voy a decir también que está enfocado en conservación. Puede ser, pero si no está realmente dirigido a esa conservación, no vamos a realmente aportar mucho a la conservación de los organismos que estamos evaluando. Ecología urbana es poco estudiado y es una gran herramienta porque es bastante económico comparado con expediciones muy alejadas como las que he hecho Alejo a la punta del Nevado, o cuando nos vamos a Amazonía, es bastante más caro. Acá podemos hacer casi en el entorno urbano y tener preguntas de investigación y poder resolver problemas de conservación y ecología tan complejos e interesantes como si nos alejamos más y es más cercano económicamente. También es muy importante tener diversas fuentes de financiamiento, o sea, no solo vamos a esperar juntar y hacer una apoyada para poder ir a campo, que todos hemos hecho algo así, como rifas o vender polos. Necesitamos buscar y aplicar a muchos financiamientos de diferentes formas, nacionales, internacionales, públicas o privadas, para poder generar fondos y realmente poder hacer un cambio en la conservación de la especie. Y esto entonces nos habla de muchas lecciones aprendidas que hemos errado y hemos mejorado y corregido a lo largo del proyecto. Seguro que vamos a seguir errando. De hecho, una de las lecciones es, si queremos hacer educación ambiental, nosotros normalmente, la mayoría de biólogos, somos muy malos haciendo esto. El primer logo que tuvimos del GECO, del proyecto, era un logo que cuando inclusive logramos que en el Parque de las Leyendas se construyera un disfraz, y los niños al ver el disfraz huían despavoridos de miedo, porque el disfraz era muy feo, el diseño era muy malo, porque lo hicimos nosotros, no lo hizo ningún educador ambiental. O sea, tuvimos toda la voluntad del mundo, pero todos los niños salían espantados. Esa es parte de las lecciones aprendidas. Entonces, como cosa final, se me cortó la última letra, pero es, solo biólogos no podemos conservar absolutamente nada. Si nosotros queremos hacer nuevamente estudios de conservación, publicar y hacer eso como ecología pura, entre nosotros sí lo podemos hacer bien. Pero si no nos relacionamos y salimos de nuestro ostracismo, de nuestra cueva, que es nuestro laboratorio, y nos comunicamos con otros biólogos moleculares, con veterinarios, con ingenieros, arqueólogos, zootecnistas, ingenieros ambientales, arquitectos, etcétera, educadores que hemos tenido la experiencia con el proyecto, hemos comenzado a tener un impacto hacia la conservación de la especie. Todavía no lo logramos todo lo que quisiéramos, pero solo así podemos llegar a tener ese impacto que queremos, si queremos conservar adecuadamente una especie. Como ven aquí, toda una lista de logos desde cuando existía INRENA y otros más, pero muchas huacas, muchas instituciones o proyectos arqueológicos, San Marcos, Cayetano, Católica y muchos más que han participado en algún momento dentro del proyecto en estos últimos años. Una dedicación específica a CIMTEC, Fondecid y Prociencia, y muchas gracias por la atención. Bueno, yo soy medio modelador, entonces si tienen alguna pregunta. Max. Ahora que estábamos hablando de ecología urbana, se me acaba de ocurrir la idea de si sería posible generar de alguna manera, no sé, yo sé que esto puede ser que sea una fumada, ¿no? Pero pensando un poco, ¿se podría generar un tipo de corredor, de algún tipo entre Huaca? O sea, viendo Lima como es, yo sé que es difícil, pero las esperanzas es el último que se pierde, no sé, entonces, pero digo, en la práctica podría ser, porque la conexión de estos segmentos poblacionales es un aspecto clave, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría hacer eso? ¿Qué opinas? No sé. Sí, de hecho es algo retador. No corredores, pero sí reintroducciones podría ser una estrategia. Entonces, para eso necesitamos a los veterinarios para poder saber cómo los podemos
llevar adecuadamente, primero tener una evaluación clínica de cada individuo. Hay muy pocas experiencias de reintroducción de saurios en cualquier parte del Perú. Ahí Alejo también ha participado en alguna de ellas con algunos intentos, pero es bastante complicado. Entonces, corredores no creo que funcione porque se desplazan muy poquito, pero sí reintroducciones. Es un plan a futuro, por eso hemos hecho con los moleculares, como mapeo de diversidad genética para cada población, porque también para saber de qué población sería adecuado hacer reintroducciones, porque como vieron, hay algunas poblaciones que tienen niveles de endogamia muy altos, serían los candidatos peores para hacer reintroducciones porque los vamos a llevar y ya tienen un problema intrínseco. Entonces, en ese camino andamos con veterinarios y con moleculares para llegar a reintroducciones lo más exitosas posibles en algún momento. Sí, una cortita para que no nos falte tiempo para la última exposición que está a cargo de Ken, vía remota. Buenas tardes, un placer escucharlo, muchas felicidades por su proyecto que ha presentado. Mi pregunta es, ¿qué actividades está haciendo los sitios arqueológicos? Por ejemplo, usted mencionó Puruchuco y mencionó Huacasalao, que está acá nomás. ¿Cuál es el papel, o sea, aparte de conservar? Porque cuando uno va a hacer turismo a esos lugares, simplemente con que te mencionan, pero no te explican a profundidad. ¿Hay planes a futuro de que los sitios arqueológicos se vean más inmersos en el papel de conservación del gecko? Sí, buena pregunta. De hecho, no me dio tiempo para muchas cosas, pero la interacción con los proyectos arqueológicos es muy importante y muy buena. Porque si uno se pone a pensar, para empezar, siempre yo menciono esto, pero si uno se pone a pensar por el hábitat natural de Lima, antes de que creciera Lima, lo único que quedó de ese hábitat natural está en las huacas o en los proyectos arqueológicos. O sea, tierra, una que otra piedra, sin vegetación. Eso solo hay en Lima, en las huacas. Entonces, gracias a que existen huacas, por eso antes le llamamos el gecko de las huacas, antes ahora gecko de Lima, sobrevive esta especie. Entonces, el papel de los proyectos arqueológicos es básico. Sin embargo, hay conflictos entre los intereses de un proyecto arqueológico. No sé si han visto, por ejemplo, Guayamarca en San Isidro. Ellos hicieron, hace muchos años, los arqueólogos hicieron una remodelación de la huaca, reconstruyeron una pirámide y toda la tarrajearon. Entonces los intersticios entre los adobes, que son los refugios para los geckos, desaparecieron. Algunos proyectos arqueológicos están, seguro conocen, sobre todo en los conos de Lima, están rodeados de basura porque no hay plata, y cuando llega el dinero sacan toda la basura y ahí está el gecko. Entonces y estamos empezando de a poquitos a hacer una concientización con ellos para que acojan a este objeto de conservación que no es su prioridad, pero que no les va a hacer ningún daño y puede darles un plus. En el Parque de las Leyendas ya se tiene, por ejemplo, una especie de como terrario en vivo, donde está recreada una huaca, donde están geckos vivos, como en cautiverio. Pero eso ha sido todo un proceso de a poquitos, y cambia de administración y hay que volver a empezar nuevamente. Pero es un componente muy importante para la conservación, los proyectos arqueológicos, sí, de todas maneras. Gracias por la pregunta. Gracias a todos por la audiencia, y ahora vamos a dar paso a Ken Toyama, que está vía remota para la última exposición. Ken, ¿nos escuchas bien? Hola, sí, José, te escucha. Ok. Entonces, vamos a compartir desde la sesión de Meet. ¿Puedes compartir tu PPT, por favor, Ken? Mientras va cargando, que Ken es biólogo de Cayetano, ex tesista mío, y ahora está por terminar su doctorado. Es de la Universidad de Toronto. Y nada, Ken. Te confirmo que se ve bien y se me escucha bien. Si puedes hablar un poquito más alto, por favor. Ahora, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Se escucha al fondo? Sí. Sí. Ok, chévere. Bueno, gracias por estar aquí. Ahora yo feliz de mostrar algunas cosas en las que he estado trabajando. Entonces, para empezar, quería mostrar esto. En la naturaleza hay una gran variedad de formas y tamaños, y nosotros a través de la observación
probablemente desde un punto de vista adaptacionista, tendemos a generar nexos entre las formas y las funciones, ¿no? Y muchas veces estas relaciones entre forma y función tienden a sobrepasar barreras taxonómicas. Por ejemplo, acá tenemos un tiburón, que es un pez, un ictiosaurio, que es un reptil, y un delfín, que es un mamífero. Y a pesar de pertenecer a grupos taxonómicos tan diferentes, los tres tienen una forma bastante similar. Entonces, ese tipo de convergencias son evidencia de la fuerte relación entre morfología y ecología. Y esta fuerte relación entre morfología y ecología es lo que conocemos como ecomorfología. La ecomorfología ha estado, creo yo, en el corazón de las ideas más importantes de la biología desde los tiempos de Darwin hasta hoy en día. Entonces, hoy quiero tratar de convencerlos de que nosotros podemos hacer estudios ecomorfológicos que relacionan morfología y ecología con un grupo de organismos que es muy cercano a nosotros, que está aquí al lado, por así decirlo. Y me estoy refiriendo a las lagartijas del género Microlophus. Estas lagartijas, este grupo de lagartijas incluye 23 especies, con lagartijas diurnas de zonas áridas, generalmente omnívoras, y se distribuyen desde el sur de Ecuador hasta el norte de Chile, yendo por esta zona costera. Y también, por supuesto, incluye a un grupo de especies de las Islas Galápagos. Esto es más o menos cómo se ven las Microlophus. Son lagartijas bastante estándar. A simple vista no parecía que hubiera muchas diferencias morfológicas entre especies, pero en un rato vamos a ver que esto no es verdad. Bueno, yo empecé a trabajar con lagartijas en mi pregrado. Yo hice mi pregrado en biología en Cayetano Heredia. Y bueno, me empecé a interesar en ecología y terminé dentro del laboratorio del doctor José Pérez. Con José hemos ido a campo muchas veces a trabajar con estas lagartijas, conmigo y con otros estudiantes también, y a colectar varios datos de ecología sobre todo. Pero me acuerdo que en el tiempo que yo estaba en el pregrado nos estábamos enfocando bastante en la ecología trófica, todo lo que es la dieta, qué es lo que comen estas diferentes especies. Entonces, ya que estamos hablando de dieta, ¿qué comen las Microlophus? De manera general, las Microlophus comen de todo. Muchas de ellas comen insectos como escarabajos, moscas, larvas, también arañas, hormigas, y otras especies también consumen una gran cantidad de material vegetal, incluyendo hojas, flores, semillas, frutos, etc. Incluso algunas poblaciones que están cerca al intermareal van a consumir algas marinas o invertebrados marinos, y también hay varios reportes de canibalismo, entonces comen de todo. Hace poquito salió una revisión específicamente del canibalismo en Microlophus, pero que también nos muestra esta bonita tabla de resumen de toda la dieta de todas las especies de Microlophus. Hoy vemos que incluyen invertebrados